buenos días, buenas tardes, buenas noches, bonjour, bonsoir, bonne soirée, good morning, good afternoon, good evening. Muy contento todos, siempre Jonah Fox aquí. Hoy día vengo a hacer un resumen del partido de Real Madrid que fue entre Real Madrid y Valladolid. Y también vamos a ver el resultado que fue entre Barcelona y Cádiz. No olviden también el resultado de ese partido que fue entre Atlético de Madrid y Levante, porque son los equipos más importantes de la Liga Santander en este momento, porque son los tres primeros equipos que se posicionan en esa liga. Por eso estamos hoy día para hablar de eso. Pero antes, déjame saludar. Quiero saludar a todos los amigos, toda la gente, todos los seguidores de Jonah Fox. Que sea en Europa, que sea en África, que sea que sea en América del Sur, América del Centro, que sea en toda parte. Saludo, un abrazo. Jonah Fox les quieren. Porque sin ustedes no existe Jonah Fox. Y por eso le mando un abrazo fuerte a todos. Feliz día. Ok, ¿qué pasa? Para ver ese partido o para saber todo, tienen que mirar ese video del inicio hasta el final, porque la información no es de empezar a escuchar un poco y no lo miran todos, no van a tener la información. Tienen que bien informarse de la parte de Jonah Fox para que puedan hablar de fútbol. Muy importante, el fútbol del mundo. Ok. No olviden que ese fue un partido entre Real Madrid y Valladolid, donde Real Madrid ganó 1-0 ese partido, pero vamos a ver quién estaba jugando en este momento, que tiene mucho problema Real Madrid, porque hay muchos jugadores que tienen lesión, que no tuvieron en ese partido, también por los cambios, es un problema, pero con un Casemiro llegó Real Madrid a vencer a ese partido a Valladolid. Y Valladolid empezó su partido así, estaba jugando su formación, vuelvo a decir, el arquero, y después 4-2-3-1, un atacante, y también Real Madrid estaba jugando en 4-3-3 en su formación de Real Madrid, pero los jugadores de Valladolid fueron Masip como arquero, y los defensores fueron Luis Pérez, González, Joaquín y Nacho. Había dos Nacho, un Nacho en Valladolid y un Nacho en Real Madrid, y también después vino a Rubén Alcaraz y Roque, y después también encontramos a Janko, Quique Pérez y Orellana. Y al final seguí Guardiola. Hay un Guardiola como técnico que está en Manchester City, pero también ese Guardiola es un jugador. Ok, para Real Madrid rápidamente vamos a ver Thibaut Courtois como arquero, y Mendy, Nacho, Rafa Varane y Lucas Vázquez que tuvieron como defensores, y medio campanista estaba Luka Modric, Casemiro, Toni Kroos, y como atacante Vinicius, Mariano Díaz, Asensio. Pero durante ese partido, déjame decir, fue un partido que tenía buen movimiento, donde estaba jugando toda la gente, y me voy a decir, Casemiro, un buen Casemiro en su día, y Mendy también, no juega tampoco mal, Lucas Vázquez, pero los centros de Lucas Vázquez a veces falta un poco de imprecisión, pero también estuvo ese juego súper bien, todos, fueron un buen equipo, pero no alcanzar meterle más goles por el equipo de Real Madrid. Creo que Vinicius también todavía necesitó un poco de precisión con su pelota, también tiene que ver su nivel de juego para ver cómo puede ayudar a Real Madrid más, porque Benzema no estuvo por lesión, no había también Marcelo, Ramos, todo ese Valverde, también Nacho, todos tienen lesión, es un problema para Real Madrid.
Así, pero también al final llegó a meter un gol de cabeza Casemiro después de un tiro libre que viene de la parte de Toni Kroos, un buen centro de Toni Kroos, encontró a Casemiro, no había posición adelantada y metió el gol. Y Mariano Díaz, por decir, hizo 2 goles, pero de esos 2 goles fueron con posición adelantada, no podía dar ese gol, si había falta, esa falta no podía colgar ese gol a Mariano Díaz, pero durante ese partido, puedo decir también, había cambio porque los tres, según Zidane como el técnico de Real Madrid, según Zidane, estimó que los atacantes no estuvieron súper bien, como decir, no estaba de acuerdo con ellos, como hablaba de Vinicius, Asensio y Mariano Díaz. Entonces Zidane lo cambió y a ellos para venir con quién, para venir con Isco, para entrar con Sergio Arribas, para venir con Hugo Duro. Pero puedo decir que antes que hacer ese tipo de cambio, el gol de Casemiro estuvo. Para decir que no es por los cambios que viene el gol, no. Después, pero el equipo estaba un poco más estable, podemos decir así. Pero por el equipo de, podemos decir, por el equipo de Valladolid, ellos estaban un poco, pero también al final del partido querían ganar la Real Madrid, empezó a jugar, pasar la pelota, atacar, defender, pero así no podía llegar a meter un gol para hacer un empate con Real Madrid. Y déjame ir a ver rápido el estadístico del partido, cómo fue en el partido. Por los remates, había 9 remates para Valladolid, 10 para Real Madrid, 5 remates directamente al arco para Valladolid y 2 para Real Madrid. Estaba atacando también Valladolid, 30% de posesión de la pelota para Valladolid y podemos decir 66 para Real Madrid, y también 287 pases para Valladolid, 54 para Real Madrid, 70% precisión de los pases, 86 para Valladolid, 86 para Real Madrid. Y también por las faltas que estuvieron 13 para Valladolid, podemos decir mejor, hicieron 13 pases, faltas y 11 de la parte de Real Madrid y 4 tarjetas amarillas para el equipo de Valladolid. Es un equipo, podemos decir, es un partido que fue muy costoso y todo estaba peleando en ese partido, y también 2 tarjetas amarillas para el equipo de Real Madrid, y también tarjetas rojas no había nada, y posesión adelantada, podemos decir, posesión adelantada había 2 de la parte de Valladolid, 4 de la parte de Mariano también tuvo 2 también de Real Madrid, y 4 tiros de esquina de la parte de Valladolid y 5 para Real Madrid. Así fue el equipo de Real Madrid, entonces ganó, y también ganó ese 3 puntos que ayudan mucho en la posición de la liga. Así ahora todavía sigue en el segundo lugar de la liga. Rápidamente déjame decir cómo fue el partido de Atlético de Madrid. Atlético de Madrid también juega con Levante, pero en la semana se terminó 1-1, un empate con el Levante, con ese mismo Levante, porque fue un partido atrasado, con ese mismo Levante llegó a jugar también el día 20 temprano, y también Levante le ganó a Atlético de Madrid, que tenía una máquina en esa liga rápido, que nadie no podría detenerse a Atlético de Madrid, solamente Real Madrid que le ganó a su partido, y Levante ahora viene a meter otro fin en esa máquina para decir que somos Levante. Y el Levante le ganó 1-0 en el primer tiempo en el partido, y en el segundo tiempo Atlético de Madrid buscó un gol en toda parte para ver cómo pudo terminar, pero no alcancé a meter otro gol, y al final el arquero fue para ayudar a su equipo, después de un tiro libre, y fue para ayudar. Y después un jugador de Levante inteligentemente se fue, dame la palabra bien,
inteligentemente, ok, y la ayudé y tomó la pelota, amigos. No había nadie en el arco después de la línea del centro. Mete la pelota, tapó la pelota y se pone el gol. Y ahí terminó 2-0, ganó 2-0 Atlético de Madrid. Sigo en ese partido todavía con 55 puntos en la liga, en el primer lugar, podemos decirlo. Y también Barcelona después viene a jugar su partido. Barcelona juega con Cádiz. Barcelona con un Messi encontró un penalti y en gran forma de Messi le pateó y metió un gol y ganó 1-0. Pero un Cádiz que no estaba jugando bien, Barcelona tiene la pelota en todo el momento, pero Cádiz solamente ahí para defender, no encontraba podemos decir que no tenían suerte los atacantes de Barcelona para meter el gol, pero al final, ¿qué pasó? Y Cádiz también encontró un penalti al final del partido, amigos, seguidores, por decirlo así, y al meter un gol se empató con Barcelona. Había 5 minutos de adicional más del tiempo y Barcelona no podría cambiar la cosa. No olviden que en Champions League Barcelona también perdió delante de Paris Saint-Germain, entonces ahora viene a hacer un empate. Es un problema grave para Barcelona, tienen que repensarlo, pero ahora sigue en el tercer lugar de esa liga. Ok, Atlético de Madrid 55 puntos, Real Madrid 52 puntos y Barcelona 47 puntos en la liga en el tercer lugar. Ok, así terminó la cosa, amigos. Creo que van a les gustar esa información de este video. No olviden dejarme un like, un comentario, compartiendo la parte. Muchísimas gracias por acompañar a Jonah Fox siempre y compartir. Fueron a Jonah Fox, sus informadores. Saludos a todos. Especialmente Espacio Jurídico. Chao, chao.